Ya, Hagamos listo. grado. Ya. Ahora se me quitó la idiotez. Ya, Ya, estamos. Oye, ya, ¿y la Ale qué dice? ok. No ha dicho nada. De... Qué tan mala señal. Qué horror. Darío, dale. Perfecto, ¿Se está escucha perfecto. bien, No te preocupes. hombre? No te Ya, preocupes. ya. Positivo, amigo, bastante positivo. Positivo. Ya, ok. Oye, bueno, estoy como con una señal compleja. Mira, estas son las cosas, ¿ah? Porque estoy transmitiendo desde Antofagasta, ya saben, ya los tengo todos así con Asica, ¿ah? Porque nos vinimos con cama y petaca, porque mañana empieza este encuentro de la inseguridad de la convivencia aquí en la Católica del Norte. Estoy acá en la Universidad Católica del Norte. Usted sabe que tenemos aquí buenos amigos. El tema es que cuando uno menciona a los buenos amigos bajan su... uno ya no sabe si mencionarlos, pero bueno. Víctor Tolosa, que es un amor, que lo queremos, aquí a nombre de la UCN nos abrió las puertas, etcétera, y mañana vamos a hacer en el Auditorio Andrés Sabela este encuentro de la inseguridad de la convivencia. Por eso estoy acá, y porque además, sépanlo, santiaguinos, malditos santiaguinos, yo vivo en Santiago, pero me creo región porque me vine harto tiempo acá, que en realidad en regiones hasta las cosas como de la internet son mucho más inestables, heavy, ¿ah? Esas inequidades que también suceden por el hecho de estar en regiones, ¿ah? Todo cuesta más, ¿ah? Hasta lo mismo que equivalente cuesta más. Ya, y lo que, solo para no latearlo más de la cuenta, decirles sí que mañana, por todo lo alto, por el canal de La Cosa Nostra, vamos a estar transmitiendo se inicia la transmisión como a las 9:15 de la mañana, y vamos a transmitir todo el día hasta las 7 de la tarde, un cuarto para las 7 de la tarde, miércoles y jueves, este encuentro de la inseguridad y la convivencia, que bueno, ayer estuvimos en Última Mirada, estuvimos yo acompañando, ando chofereando como en aquellos tiempos con Mayol, ahora ando chofereando a Jorge Melguizo, así que se fueron una vuelta a Última Mirada, y va a estar él, y va a estar otra gente muy interesante, muy entretenida, hablando sobre los temas de seguridad e inseguridad, pero con perspectiva, con enfoque comunitario, convivencia. Así que toda la fanaticada de La Cosa Nostra, mañana a las 9:15 de la mañana empieza la transmisión, un streaming de corrido con súper buenas presentaciones. Así que yo creo que vale la pena, porque de verdad el tema de la seguridad ya no es de crónica roja, ya en realidad se toma la agenda política. Es difícil hablar de política sin hablar de temas de seguridad. Por eso estoy en Antofagasta, por eso la señal a veces está medio complicada, pero estamos saliendo igual. Así que, Y ¿cómo por están, eso te cortaste queridos? el pelo así. Por eso me Por corté eso el te pelo. cortaste el pelo. Eres un desgraciado. Hablé largo rato para que se te olvidara. Ya, ¿y Como por qué no para te cortaste la caer de barba? Chile. La foto de Darío con Jorge Valdivia. No, pero Darío, sabes que yo te quiero decir que, fíjate, te quedó casi bien. Ya, pues hablen de Bueno, yo política. estuve de fallas. ¿Estuviste de Estuve falla? de fallas. No me fui porque a mí me gustan las fallas, pero como tienen mucho petardo, me dejan hasta aquí. Esa cuestión es una lata. Entonces, les encanta el petardo, así, pero mal. Entonces, como que todos se quedan los de 3 años, los de 6 años y los de 80 quedan todos en 10 años, que es tirar mucho petardo. Entonces, es terrible. Todo lo demás es fantástico. El fin de semana se cerró, así que ya se quemó la ciudad. Parecía, para todos los octubristas, parecía un estallido social, pero de gente conservadora, todo incendiándose, todo. Así que estuvo bueno en ese sentido. ¿Y su fin de semana, don Fernando? Yo, deporte y restaurante. Esas dos cosas paso Muy mi fin de bien, semana. muy Y por bien. cierto, las series que veo en volumen escandalosamente alto. Sí, ¿Alguna que Fernando es el recomendar del rey de la último serie. tiempo, Fernando? A ver, déjame pensar cuál fue alguna que mereciera recomendarla, porque hay muchas que yo veo, entre otras cosas, porque algunas las uso para las clases, en fin, entonces tengo que verlas antes de explicarlas. Hay, bueno, vi hasta que terminó, digamos, esta primera temporada de la serie de Pedro Pascal, ¿ya? Mm. Que es bien dura,
Y él actúa muy bien, Sí. muy bien. Bien. Esa la Padrino, cuando salga como serie, también la voy a ver. Cierto, cierto. Ya, pero Debiera. recomiéndate una piola, porque la de Pedro Pascal la hemos visto todos, po. Porque es como, es una A ver, obligación, ¿tú cachai que es como una obligación militante ver todas las series, todos los reels, todo lo que hace Pedro Pascal? Es una nueva religión. Yo entré por lo menos, estoy en la droga, pero así mal. no, yo encuentro que es un muy buen actor en las que le he visto, pero él ha hecho casi gran parte de su vida afuera. Tiene esta ventaja extraordinaria de no tener acento cuando habla en inglés, digamos. Entonces tú lo tomas como un originario de Estados Unidos, en este caso. Entonces no tienes que andar preocupado por los modos, los sonsoneos y todo ese tipo de cosas. Y él habla muy bien. Y el personaje en este caso es muy bueno. Es muy bueno, sí. Eh, en materia de serie así que valga la pena, así como para decirte, te quiero sugerir. Mira, a mí me gustó una que se llama The Old Man, el viejo, y que es un ex, para no relatarla mucho, es un ex eh, soldado de inteligencia en una serie y particularmente la Afganistán, etcétera, que pasa a jubilación. Pero pasa a jubilación y de pronto se da cuenta que hay intereses marcados en pasarle cuentas por alguna de las cosas que fueron muy brutales en este caso en Afganistán. Y esa es bastante buena, es bien buena, para serte franco, bien buena. The Buenísimo. Old Man, creo que está en Amazon o No, pero en fácilmente Star buscable, Plus. Sí. fácilmente. A ver, déjame, te voy a decir al tiro dónde está para que entregar la información Fidedigna. completa, Sí, y pues no sí, un por hombre. partes, sí. Sí, pues sí, un Pero hombre. es buena. eh, y además, una eh, de, la, de, la, de las buenas cosas que tiene, el protagonista es Jeff Bridges. Quizás ustedes son todavía muy jovencitos No, para ser parte de una de las primeras series de televisión que hubo, que se llamaba, y que en el canal de la Universidad Católica en ese entonces, en blanco y negro, que se llamaba El Investigador Submarino. El ya. investigador submarino era este gallo que justamente pasaban cosas, complots, escenas de cosas, pero todo tenía que ver con el mar y tarde o temprano tenía que bajar un par de horas al mar. Y el investigador submarino era protagonizado por Lloyd Bridges, quien es padre de los dos Bridges, Mm. de Jeff y de Bob Bridges. Que los dos son actores y han actuado en películas extraordinariamente buenas. Jeff Bridges tiene pero un palmarés bastante grande de películas muy buenas y aquí hace de el viejo. El viejo. eh, y es una buena serie para las personas que les gusta las intrigas internacionales, digamos así. Y un poco de acción también. Oye, a propósito de intrigas internacionales, como vieron la reunión de Xi con Bueno, Putin. con Putin, ¿qué me decía eso? Lo Ya, pero conversamos espérate. anoche Sí, con con Raúl Raúl. Sor. Sí, pero para eso pidámosle ayuda a Dañino para que entremos ya definitivamente, de manera definitiva, en este podcast de martes 21 de marzo. Ya pues. Nadie se lo imaginó cuando un día de diciembre, y con aire republicano, un joven presidente anunciaba 13 indultos. Nadie se imaginaba que se iba a transformar en un cuento de terror y que 3 meses después fue el Tribunal Constitucional, el mismísimo TC, el que llevaría algo de calma a Palacio, cuando ya algunos imaginaban pesadillas en formato de acusaciones constitucionales.
zafó, pero justito. Y en Valpo, ahora la prioridad es del narco desvalido, no de la infancia. Porque cuando hay funeral con balazos y fuegos artificiales, las cosas se suspenden. Cimarra colectiva gentileza del narcotráfico. Los niños porros los más felices. Aquí comienza La Cosa Nostra, el podcast regalón de los martes. Tú sabes que eso es literalmente cierto, po. Porque cachai que el cabro hacía lo de tercero básico, medio porreque. No hay clase. Por una raja si se quemó la escuela, funeral narco, no sé qué. Sí. Heavy lo que pasó en el Valparaíso, porque además se empieza a repetir en diferentes partes. Esta cosa que además Sí, yo creo que no. tiene un carácter simbólico, más allá de que efectivamente se pierde un día de clase, no es eso, es esta lógica puesta con todo el simbolismo que tiene para la sociedad chilena, el tema de la educación, el pilar, la educación queda suspendida porque hay un rito, que es el rito de la muerte del narcotraficante o del delincuente. Heavy. No, es fuerte, es fuerte. Pero no quiero que pase, que pase lo de. Después vamos a ver lo de China y Rusia, porque lo del Tribunal Constitucional es muy importante. O sea, primero por Sí. las ironías de la historia. La ironía de la historia uno es que el gobierno de Boric y todo el sector felicitando al Tribunal Constitucional, ¿ya?, por cumplir el Estado de Derecho, y la derecha acusando que el TC estaba politizado. Entonces, Sí, ya, eso es una cosa que merecería estar grabada en alguna piedra que dure un cierto tiempo. A ver, ¿cuánto nos demoramos en que cambien las cosas y se inviertan los conceptos con los lados diciendo lo contrario, como ha sido Exacto. la tradición? Es que increíble. Y lo más interesante es que este escenario es el que produce la mayor probabilidad de que el Tribunal Constitucional tenga que reemplazarse en términos institucionales en la nueva Constitución, porque es una gran discusión interna que van a hacer con el TC, si lo dejan tal cual está, o van a inventar otro nombre, otra institución, van a entrar otras formas de selección de los miembros, qué sé yo. Todo eso es parte de la discusión que probablemente quede determinada, definida el próximo jueves, porque el próximo jueves ya se dio el caso, pero vienen las réplicas, porque la pelea que hubo, parece, fue tan grande, tan complicada, que quedó la cosa muy, muy, muy tensa, y hay muchos que quieren acusar a colegas adentro. ¿En serio? Claro. Entonces están todos quieren acusarse mutuamente porque lo agredió verbalmente, porque le dijo no sé qué cosa, porque están todo el repertorio imaginable de conflicto. Obviamente, si los que quieran decir, ¿sabes qué? Esta cuestión no va más, ese sería, los que quieran que no siga existiendo este Tribunal Constitucional tal como está, van a optar por el conflicto. Si se arman 6 sumarios, 8 sumarios, 10 sumarios, bueno, la cosa no va a estar en condiciones de soportar un proceso de redefinición constitucional en absoluto. Si se quedan todos callados, puede pasar. Entonces, ese es la gran duda para el día jueves, pero la pelea estuvo muy intensa, muy, muy intensa dentro del TC, más allá de la parte jurídica, que parece que no importó tanto. No importó tanto. Oye, pero interesante el punto que dice Alberto, porque, bueno, revela un poquitito de que la mirada hacia la institucionalidad es una cuando me favorece y es otra cuando me perjudica. Que de pronto tú tengas los votos de la derecha para reformar el Tribunal Constitucional en función de que no dio la votación que esperaba, es prácticamente lo mismo que ha pasado durante muchos años cuando se ha buscado reformar al Tribunal Constitucional porque tenía un parte ideológico de un sector tremendamente más potente que el otro. Y siempre en esa época se defendió el Tribunal Constitucional por básicamente la majestad de la institución, la majestad de la institucionalidad. Bueno, hasta que te tocaron a ti la oreja y de pronto no te gustó
que haya este tipo de discusiones y probablemente entonces, y en eso voy a mencionarlo, parece que Fernando Atria no estaba tan equivocado y que en realidad la reforma de un tribunal constitucional es para que fije criterios que no signifiquen que cuando no me conviene yo pida su decisión, que es un poco lo que está pasando ahora. Claro, es Sí. que, sí, es que, bueno, perdona, nos estamos saltando de tema en tema, pero es además una cosa que está de fondo no especialmente visible, pero está de fondo en la discusión de, no voy a utilizar ningún apelativo, el proceso, digamos, de la nueva constitución, ¿ya? De la redacción de la nueva constitución. Ya hicimos todas las quejas, así que dejémoslas al lado. Ya hay un proceso, ok, te gusta o no te gusta. Pero sigue la lógica de cuoteo, es decir, de la incapacidad de salir por un momento y decir, vamos a hablar de principios civilizatorios, nos vamos a poner de acuerdo en aquello que es indispensable como reglas del juego y después jugaremos para ver quién gana, no desaparece. Alguien podría decir, quizás lo que hay en realidad es mucho fondo ideológico, pero cuando ese fondo ideológico te impide ponerte de acuerdo en cosas, mira, todavía esto está pasando muy piola porque la forma, cuando un comité de expertos ha generado algún problema, pero mírate las votaciones en el comité de expertos. O sea, binominal. Y entonces alguien trata de repente de los 24 capturar uno, y así es el 13-11, ¿ya? Y se caen cosas y se suben cosas. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad, digamos, como de conocer un poco la trastienda, de conversar con alguien, algún asesor aquí, no sé qué, pero las informaciones que por lo menos yo he ido viendo y mirando la poca información directa que llega, pero está en lo mismo. Y de hecho, hay una sensación de que efectivamente el comité de expertos, que no puede ser la cosa más aséptica y blanda, tranquila y relajada, va a avanzar mucho menos de lo que en la expectativa de los que crearon el proceso iba a avanzar. Justamente por eso, porque en realidad no tienes cómo definir, ni por muy experto que sea, estos marcos constitucionales, institucionales, normativos, si en realidad no ves después del 7 de mayo quién pesa más. Por lo tanto, se va a reproducir seguramente en otro nivel y con otras dificultades y eventualmente con un proceso que a la larga puede ser, no sé si virtuoso, pero puede ser exitoso en su resultado, es que en el fondo que es necesario, digamos, saber cuál es el peso político para que ver cuáles van a ser las ideas que van a estar mejor representadas o no en la Constitución. Y eso, fíjate que yo lo concateno con esto, con la discusión del Tribunal Constitucional y con esta cosa donde en realidad el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, nadie, me incluyo, nadie puede tirar la primera piedra, porque en realidad el Tribunal Constitucional, cuando tú miras la historia de los últimos, digamos, 10, 15 años, para no irnos más atrás, es un punching ball, depende si te conviene o no te conviene. Porque en este caso, efectivamente, todos abrazan al Tribunal Constitucional porque qué bueno, se ajustó a derecho. Y eso es heavy problema de la política en Chile, creo yo. O sea, es que ahora, pero esto es, a ver, voy a usar eh, eh, voy a tener que recurrir al filósofo Keiko Jung para un momento como este, Uy, ¿ya? Y recurro a él porque tiene, no voy a llegar a decir que tiene sentido y razón, pero voy a casi. Pero el filósofo Keiko Jung en una canción que cantó junto a un héroe de Darío, ¿ya? lo más grande, En el Martí. Festival de Viña, decía, inolvidable como lo que no se puede olvidar. Eso supera todos los Arjona juntos, es como una... Sí, no, eso es el Sí. non plus ultra del arjonismo, o sea, el arjonismo antes de Arjona. Bueno, estamos en presencia de algo tan redundante como eso. Los procesos de decadencia son decadentes. Y entonces la gente que está dentro del proceso decadente se imagina que va a poder ser la luz, que va a poder ser el heredero de los viejos grandes tronos, de los grandes prohombres, y que va a poder levantar entonces la copa de campeón en medio de esta decadencia. Y lo que normalmente termina por ocurrir es que hacen otro acto que nuevamente es un acto decadente. Entonces, el, el alcalde que vota en la casa narco puede hasta tener razón, pero sigue siendo decadente. No estamos hablando de
de una gran política, no estamos hablando de nada muy interesante, es algo que hasta el narco podría ganarle un juicio, o sea, es una cosa muy complicada, muy complicada. El narco no cree en la justicia para beneficio del alcalde, pero, y después viene otro que lo felicita y dice que hay que hacer lo mismo, y empezamos con la cosa. La decadencia es así funciona. Entonces, estamos en un momento donde el sistema político está en una decadencia enorme, o sea, el golazo que le hicieron a la Cámara de Diputados con el reportaje sobre el ausentismo y los atrasos, ese Terrible, golazo se lo terrible. hicieron con la votación. Claro, y se lo hicieron con la votación que se estaba haciendo la gran polémica de todo el periodo, que era la reforma. O sea, estamos hablando de que era una discusión de porque tú decís, fueron a ver un día una votación de un feriado, y tú decís, mira, la verdad es que yo me fui, la discusión no me parecía tan interesante, pero todos estaban cortando las winchas por la naturaleza del problema, por la importancia de lo que se estaba haciendo. Bueno, era lo más fantástico, fastuoso, importante, y resulta que llegaban y se iban, así de simple. Llegaban tarde, 1 hora, 50 minutos, 2 horas, llegaban y se iban. Esa escena, eh, con el hemiciclo vacío, sin congresistas, sin representantes, en la esfera justamente de representación más importante, que es la esfera de la representación popular en el Congreso. Bueno, es una señal muy clara de esa decadencia, donde todo el sistema hace todo lo que puede por autodestruirse. Si esto fuera una película, si esto fuera una serie de plataforma, se llamaría Misión Suicida, ¿ya? Porque sencillamente todo el sistema político camina hacia... O sea, yo otro día pensaba, a propósito de lo que se ha ido del nuevo proceso constitucional del Consejo, yo pensaba, si me retrotraigo y yo soy un político de derecha o trabajo en la derecha y me imagino después del triunfo del rechazo, que era una cosa espectacular, maravillosa, increíble, me imagino cómo tenía que ser el proceso constituyente que se iba a hacer en reemplazo. Era súper obvio que te ibas a imaginar una cosa muy bien montada, con pura gente que hablara súper de corrido, que no tuviera nada que ver con la historia política reciente, pura gente no necesariamente joven, pero gente nueva, que es distinto, con los expertos, súper expertos, con todos los comités internacionales apoyando, los que fueron rechazados por la convención porque los encontraban colonialistas y qué sé yo, ¿por qué vamos a aceptar gente de afuera? Bueno, todos esos metidos adentro del sistema, aprobando, apoyando con iniciativas, con documentación, con ejemplos de otras constituciones. Era súper obvio que podías hacer algo solemne. Fíjense lo siguiente, la conciencia de ese riesgo la tuvo en su momento Salvador Allende, cuando dice una revolución, un concepto de revolución puede ser mal visto por la ciudadanía desde el punto de vista de lo nacional. Y le pone la revolución con empanadas y vino tinto. Y achica esa brecha. Se le complica con la visita de Fidel un mes. Entonces, porque era se complica. Con arroz y, claro, o sea, con ron y no sé qué, y frijolito. Ya estábamos empezando. Entonces se te empieza a complicar, pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Entonces, si la derecha se imaginaba una cosa perfecta, una cosa solemne, con buen tono portaliano, pero con un buen tono portaliano, con el lado portaliano más agradable, así como los funerales de Elwin. ¿Se acuerdan de los funerales de Elwin? Así. Bueno, nada, tenemos otra fiesta que felizmente no tiene cobertura de prensa. Felizmente para ellos. Porque si la tuviera, estaríamos en la misma situación anterior. Sí, Dale nomás. sí, no, es que en realidad es sobre lo mismo, tiene que ver con caímos un poquito en este tema como del proceso, de este proceso constitucional, de qué irá a pasar. Fíjate que yo pensaba, el ejemplo es interesante porque es contraintuitivo para alguien de izquierda.
Tú sabes que había sectores que postularon que hubiera que hubiera uno de los capítulos, de estos 14 capítulos más uno transitorio, son 15, que uno de esos capítulos fuera sobre las Fuerzas Armadas. De hecho, hay una historia que incluso cuando se hizo la Constitución del 80, la Comisión Ortúzar no tenía las Fuerzas Armadas como un capítulo, y fue después, digamos, Pinochet, fueron los militares los que la impusieron. Eso está, obviamente, todo lo que hay que hablar sobre las Fuerzas Armadas está en un capítulo que habla de gobierno, gobernabilidad, en fin, de toda la, digamos, del régimen del Estado, que es más o menos obvio, ¿cierto? Así como obvio. Bueno, pues bien, en Chile no es tan obvio. Cuando se votó en la comisión de expertos, de hecho, esta comisión de expertos que tiene un 12-12 que es medio mentiroso, porque es un binominal medio mentiroso, porque en realidad el 12, donde están las fuerzas, podríamos decirlo, más cercanos del oficialismo, que no están en la derecha, así como militantes, en realidad uno de esos 12 es una experta que más bien está impulsada por amarillos. Bueno, entonces ella siempre es como que es un 12 no muy seguro. Bueno, esa votación se perdió, 13-11. ¿Ya? Hubo 3 expertos, la mayoría de los expertos votó porque hubiera un capítulo específico sobre la Fuerza Armada, pero necesita una votación mayor para impulsar un 3/5, ¿ya? Pero ganó. Me acordé porque después vi la propaganda, vi la de Rabinet, pero como él varios más, así como estas candidaturas medias estridentes, republicanos o populistas del PDG, o derechamente alguien como Rabinet que está muerto y tiene que volver a la vida. Entonces, planteando así como qué vergüenza nuestra Fuerza Armada, porque en el fondo más se mezclan y lo sabemos, el discurso típico, así como que no hubiera un capítulo de la Fuerza Armada, entonces aprovecho de decir en este minuto que la inseguridad está al alza, que es como una falta de respeto, como que no hay respaldo. ¿Ya? Bueno, nosotros 3 no nos vamos a andar en eso porque sabemos que estamos hablando y la gente de la Cosa Nostra también lo sabe. Lo plantea. Entonces, pero además puede pasar algo. Podría pasar que según la elección de los constituyentes, no se llaman constituyentes, de los consejeros constitucionales del 7 de mayo, puede haber perfectamente una mayoría proclive a la derecha y a sectores conservadores. Es más, podría reponerse la idea, porque se puede reponer. Lo que pasa es que el quórum después es más alto. Y podría volver a haber una mayoría perfectamente que impulsara eso. Como no va a ser quizá una mayoría tan grande, no se va a poder entrar. Entonces, tú haces un proceso, por eso digo que el ejemplo es contraintuitivo, es probable que en la comisión de expertos hubo mayoría para un capítulo de la Fuerza Armada. Después, cuando llegaron los consejeros constitucionales, hubo de nuevamente mayoría para que se incluyera aquello y nunca se incluyó. Y alguien podría decir desde posiciones así súper fundamentalistas y bien militaristas, oye, ¿qué es esto? ¿Ah? La Agenda 2030 de la ONU, no sé, porque además siempre se mezcla. Entonces, lo que quiero decir es que nuevamente estamos metidos en un proceso. Yo me olvido el tema constitucional, a mí no me parece tan crítico el tema de la nueva constitución, no me parecen tan relevantes las constituciones. Entiendo que son lo más grande, pero creo que la sociedad chilena y las sociedades contemporáneas, el problema no está en el armazón constitucional, sino está en el problema normativo. Bueno, pues para eso podemos citar a Alberto, que es experto en la materia. Entonces, pero digo que es la demostración, a mi juicio, de que en realidad justamente la política, el sistema político, incluso los expertos, muchos de ellos que no tienen una figuración política tan intensa, están en un lugar distinto, están poniendo la energía y la atención en lugares donde no está pasando lo que realmente está pasando en la sociedad chilena. Y ese sí, yo creo que es un tema súper crítico. ¿Sí? Yo fíjate, yo quiero volver a un tema que me parece hay que empezar a darle vuelta justamente ahora que se está formando el nuevo proceso constitucional, que tiene que ver cómo hacer que calcen lo que se necesita y se pide con aquello que se ofrece. Esas dos cosas no necesariamente son fáciles de hacer. De hecho, son muy difíciles de hacer. Ovidio tiene una frase extraordinaria al respecto, que yo la he citado algunas veces, que dice, darle amistad al que pide amor es como darle a comer pan al que se muere de sed. Y desde ese punto de vista, una de las cosas que falló gravitantemente en la primera convención es que lo que se estaba ofreciendo no es lo que se estaba pidiendo. No calzaron las necesidades que la gente grimía o que había pedido con lo que se estaba ofreciendo. Había cosas que estaban total y absolutamente alejadas de eso y había otras cosas que ni siquiera formaban parte de lo que se necesitaba y otras que
no estaban y que sí se buscaban. Ese encuentro, por definición, incluso en lo comunicacional, pero por definición implica tener conciencia cuando vas a un encuentro de personas que son de distinto pensar, el que tú no puedes ganarlas todas y que tienes que buscar no perder, sino que ver cómo puedes consentir con tus dialogantes, con las otras personas con las que estás, un camino donde eventualmente todos podamos convenir en aquello, quizás no ahora, más rato, y generar los puentes o los caminos que se necesitan para ello. Pero tú no le puedes dar pan al que te está pidiendo agua. Y eso es una situación que no sé y espero que los futuros consejeros hayan entendido el mensaje del fracaso de la Convención Constitucional, que fue precisamente eso. Partimos con una idea donde creíamos que todos estábamos apuntando más o menos a lo mismo hasta que nos dimos cuenta que lo que se pedía y lo que se ofrecía no calzaban. Sí, totalmente de acuerdo. Oye, yo quiero decir una cosa cortita, que vi un par de personas, no lo podía creer, en Twitter, que estaban hablando, que estaban comprando los libros de colegio, ¿no? Ya. Entonces una persona decía 37.000 pesos, ciencias sociales, primero básico, Santillana. Cuarto básico, le dice otro, 48.000. Me meto a la página de Santillana, efectivamente. O sea, ¿En serio? 40.000, 37.000, sí, 45.000. Un libro. Entonces, me meto a la página de Santillana en España. ¿Ya? 22 euros. ¿Ya? 22 22 euros euros, o son sea, 18 lucas. claro, la mitad o menos. En un país donde el sueldo mínimo es el doble. Donde es el doble, sí, donde un camarero gana 1.500 euros líquido, en fin. Entonces, la verdad es que un poquito, o sea, a propósito de los temas de estos desequilibrios normativos, a propósito en educación, que ojo con lo que tú, lo tomo a partir de lo que tú dijiste al principio respecto a lo que está pasando en Valparaíso. Fíjense que estamos con una crisis de deserción escolar, o sea, niños que no están yendo al colegio nunca. Pero hay una segunda crisis, y es que los niños que están yendo al colegio, un porcentaje muy alto, más de la mitad, no estarían cumpliendo el año pasado no habrían cumplido los estándares mínimos de aprobación, no en términos de la calidad educativa, en términos de exámenes, sino que en términos de asistencia. O sea, eso significa que a la menor provocación, está lloviendo, que no llueve nunca, pero está lloviendo, no va el niño. ¿Ya? O sea, los papás dicen, ¿para qué va a ir al colegio? Aparece el ¿para qué va a ir al colegio? ¿Ya? Y el ¿para qué va a ir al colegio? Es el horror de un sistema educacional. O sea, el sistema educacional está basado en la idea de que la gente ve que el niño como que se siente un poquito mal, pero puede que no esté mal realmente, y va al colegio. Así lo agarra y vamos, entre. Después te avisarán del colegio si estás enfermo. Tienes que ir a buscarlo, pero ya, que vaya. Porque el principio fundamental, que como todo principio fundamental de la sociedad tiene un componente de irracionalidad, es que cada minuto, cada detalle importa del proceso educativo. Que los 15 minutos siguientes que va a tener educándose pueden ser decisivos en su formación. Siempre está esa hipótesis, siempre está esa convicción, siempre está esa sensación de salvación de lo que es la educación. Esa sensación de salvación en una sociedad donde se premian otras cosas es muy complicada. Una sensación de salvación donde se asume que la forma en que tienen las personas más pobres de llegar a algo es ser futbolista o reggaetonero, o hacer un YouTube exitoso, lo que sea. Bueno, evidentemente es un problema, evidentemente. Entonces, creo que ahí
hay una dimensión que no se está tomando en consideración, que es esta dimensión valorativa de la educación, que hay que reponerla de alguna manera. Hay que reconstruirla, hay que darle cimiento y hay que hacer que finalmente importe, porque si no, sencillamente va a ser va a haber una desesperanza aprendida respecto a los procesos formativos y por tanto la educación va a ser lo que sirva más directamente para ganar plata, y eso no es educación, eso es capacitación. Y la educación y la capacitación son cosas diferentes, hasta tienen distintos ministerios, no tienen nada que ver una con la otra. No porque tengan sala de clase y hay un elemento formativo, una es educación y las dos son iguales, no es así. Entonces, estamos en una situación que yo creo que es bien dramática. Yo lo dije, lo reitero, me llamó poderosísimamente la atención que no se cambiara el ministro de Educación, no porque haya hecho algo malo, no por el incidente del día antes, que me da lo mismo, honestamente, sino porque no ha hecho nada. Y porque en medio de una crisis educativa y en medio de y con una coalición cuyo primer compromiso implícito histórico es la educación, me parece que no da el ancho. Ojalá que dé el ancho ahora, ojalá que se reaccione, pero de verdad yo creo que la situación de la educación en Chile, en calidad, en la capacidad de responder a los desafíos del presente y del futuro, en la capacidad de vertebrar una capacidad social también, de generar capital social a su alrededor, en todo eso no está funcionando, está fracasando. Y es otra dimensión más donde los elementos orgánicos de una sociedad, como el sistema político, por ejemplo, y en este caso el sistema educativo, ¿ya? Están en problemas. Claro, y eso en el contexto de que esta paradoja de la agenda está tomada por completo, toda la agenda está tomada por la seguridad. Seguridad, economía, ¿ya? Economía, entendiendo así como supervivencia de la gente, y seguridad. Entonces es como el área temática. Y no hay más, es lo que le decía justamente Melguizo ayer a Fernando en la entrevista, le decía, bueno, vamos a hablar de seguridad, entonces invitamos, entrevistan a los ministros de seguridad, etc. No se habla de seguridad y se tiene por lo tanto el ministro de Cultura sentado. Mira, estamos con un gran problema de inseguridad. Ministro, ¿qué están haciendo? Que es una pregunta súper pertinente. Fíjate que en ese ejercicio didáctico que sucedió ayer en Última Mirada, de verdad uno podría abrir una discusión. Yo en estos días que he estado con estos invitados extranjeros, con mucha conversación, hoy día estuvimos aquí en Antofagasta, en varios lados, partimos en La Chimba, estuvimos con Felipe Berrío, no lo veíamos hace tiempo, estuvimos en otras poblaciones, en otros lugares, en harta conversación. Entonces, una de las cosas que preguntaban era, bueno, ¿qué hace, por ejemplo, qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo este gobierno? Entendiendo que este gobierno tiene un sello político, no cualquier gobierno, hay gobiernos de derecha y de izquierda y de centro y de este tipo, de este otro tipo. Bueno, este es de un tipo. ¿Qué está haciendo que tenga que ver con su forma de ser, su razón de ser para ser gobierno respecto a los temas de seguridad? Y en realidad, seguramente que sí está haciendo cosas, pero yo todavía no me he enterado, ¿cachai? Y por supuesto que hay algunos programas, esta cosa, por supuesto que cada microhistoria tiene su historia, entonces mira, pero esto es interesante, hay una inversión. Pero cuando tú dices, con el nivel del problema que tú tenés, por eso lo menciono a propósito de lo que tú señalas, Alberto, del tema de educación. O sea, más allá de la gestión del ministro, la pregunta es, ¿hay voluntad? Esta no es solo para la clase política, aquí donde yo digo hay que empezar a hacer la pregunta dual, a la clase política y a los ciudadanos, a las y los ciudadanos. Es decir, ¿hay voluntad, por ejemplo, de hacer las mejoras, las inversiones, por ejemplo, en el ámbito de educación, con todas las listas que tiene, de verdad, entendiendo que esa inversión, que ese gasto va a permitir hacer cambios importantes en la sociedad en los próximos 10, 15 años? ¿Hay algún proyecto político que lo ponga en escena? Porque si tú te gastas esto, entonces tienes que dejar de gastar en otra cosa. Cuéntame, ¿en qué dejas de gastar? ¿Dónde pones tu energía? Y a su vez, habrá que ver si la ciudadanía valora eso o lo castiga. Y en realidad la ciudadanía no sale de la lógica media histericona de quiero cifra dura, quiero más Paco en las calles. Quiero, ojalá, más militares. Ya no tengo problema, ahora quiero militar en las calles. Es una discusión social. Por supuesto que hay ciertas personas que tienen responsabilidades políticas, pero una discusión hay que hacerla. Yo creo que hay que hacerla ya. Y esa discusión no está. Pero a mí, fíjate que, insisto, no sé si por qué, pero como que estoy súper fuera de la lógica como de la culpa chica. Entiendo las decisiones, hay racionalidad en el sistema político,
hay racionalidad en quienes legislan, hay racionalidad en que hagan esta cuña y no otra. Porque si no estás, o sea, es súper difícil salir de la vorágine de esa histeria alegadora, denunciadora, ¿cachai? Como si hubiera alguien, cualquiera, que puede resolver un problema que está en el leitmotiv de la sociedad contemporánea, que es la inseguridad, la anomia, etc. Entonces, no sé si este podcast, Fernando, tendrá que ir pasando del análisis político, no sé, al análisis cultural, No, pero filosófico. puede ser, bueno, que yo creo que esas cuestiones están presentes siempre, aunque tú estés hablando de política o estés hablando de, qué sé yo, cuánto te cuestan los zapatos de fútbol que querés comprarte. Si eso tarde o temprano te llegan y se juntan determinadas cosas que tiene que ver con un poco lo que yo escuché a Alberto, no solamente conversando conmigo en Última Mirada, sino que además en su libro, hacer un énfasis en una palabra que tiene un componente que me parece a mí extraordinariamente importante de plantear, que es la palabra eficacia. Y yo lo he dicho aquí varias veces porque cito a Alberto porque él lo usó muchas veces en su libro, que tiene que ver con un resultado, no con el medio. Cuando tú hablas de focalización, por ejemplo, que es un concepto contrario, bueno, ahí estás hablando más bien de una situación que te sirve como medio para lograr algo. Cuando tú hablas de ventajas comparativas, también estás hablando de algo que en el transcurso de la compra y venta, porque se te da más barato en otro lado, bueno, es preferible comprarlo antes de que tú lo hagas con tus propias manos o tus propias gente. Y creo que se ha dado poca relevancia a empezar a mirar los fenómenos que se busca que aparezcan sobre la base de la eficacia. Es decir, lo que es cierto que hay mucho discurso, es cierto de que eso ha pasado siempre, es cierto que las promesas de campaña a la hora de las elecciones son el estándar, pero me parece que hay que avanzar un poquitito en dos cosas. Una, se lo preguntaba yo ayer a Mel Gibson, se lo preguntaba a Jorge Mel Gibson ayer en Última Mirada, le decía, a ver, ¿qué necesitas ver en una ciudad? Tú estuviste en Medellín cuando era la tercera o cuarta ciudad más violenta y con la mayor cantidad de homicidios por 1.000 habitantes del mundo. Y hoy día es una de las que tiene menos. ¿Qué necesitaste ver en la ciudad para que tú creyeras que las medidas que se tomaron estaban teniendo resultados, estaban siendo eficaces? Y nosotros aquí somos súper buenos para dar lo que queremos obtener y cómo lo vamos a hacer y todo el entremedio en términos de que tú veas que empiezan a cambiar. Todo el cambio propiamente tal no se visibiliza. Y eso me parece a mí que es comunicacionalmente es increíble. O sea, si es que yo el día de mañana contrato a alguien para que me levante mi casa y tú me preguntas un mes más tarde, oye, ¿y qué tal está tu casa? Y yo te digo, mira, fantástico, ya tenemos toda el primer piso, el segundo piso, estamos haciendo la obra acá. ¿Querés ir a verla? Tú ves el proceso y los resultados instantáneamente. En política cuesta mucho más eso porque hay que conversar, hay que capacitarse, hay que mirar las cosas de otra manera, pero tienes que entregarle a la ciudadanía elementos visibles de eficacia, si no, no te van a creer. Fíjate que en respecto a eso, solo llevándolo un poquito, hablamos de política, hablamos de gobierno, hablemos de Estado en algún nivel, por supuesto que hay decisiones ejecutivas que se operan, pero hay tal en un país además muy formalista, para bien y para mal, tiene sus cosas buenas indudablemente. Igual la gente de otros países en general se burla de nosotros. O sea, de hecho, los colombianos con los que andás se burlan de que el carnet de identidad tenga vencimiento. ¿Cómo va a tener vencimiento? El pasaporte puede tener vencimiento, carnet, pero carnet, pues si es tu carnet, ¿por qué vence? Y yo empezaba, obvio, pues, chileno, no, debe tener alguna razón, me imagino que porque entonces así saben si no lo renuevas, no sé, ya no está y te moriste, no sé.
Bueno, si estoy muerto, estoy muerto. Bueno, en fin, se reían de esas cosas. Lo pongo solamente como un pequeño prólogo. Pero mira, Pero ¿Por qué ¿Tú sabes por cada qué tanto le el decimos, vencimiento? Yo ¿ya? creo, ¿ah? ¿Tú A sabes ver. por qué creo yo creo que es? Porque el carnet de identidad en Chile se daba siempre a muy baja edad. Entonces tú tenías un carnet que después de 15 años la persona que figuraba ahí no se parecía ni tenía nada que ver, dejó Ah, de puede ser el ser. niño y pasó a ser el grande. Y yo creo, esto estoy especulando, que se puso la fecha de vencimiento para tener una mayor, si tú quieres, cercanía con la persona real que era ese personaje antes de que cuando lo sacó. Yo lo saqué la primera vez que me tocó viajar para ir a acompañar a mi papá que estaba en el extranjero y lo fuimos a ver de vacaciones con mi hermano. Yo tenía 12 años. Ese fue mi primer carnet de identidad. Esa figura mía de 12 años a los 24 no tenía nada que ver. Entonces tenía sentido que tú lo renovaras en un momento dado para verlo, porque aquí se daban el carnet de identidad a muy baja edad. Bueno, las palabras de No es como, perdona, no es como, por ejemplo, te pongo un caso de un país que no tiene carnet de identidad, que es Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos no tiene un carnet de identidad y usa como carnet de identidad para la identificación básicamente la cédula para manejar o el servicio de seguro social, que es un número, no tiene foto. Claro. Bueno, Pero digo que acá se hizo estable eso. gracias a Fernando, es probable que no lleguen las cartas de reclamo de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, que lo pensé mientras lo estaba diciendo. Ya, pero no importa. Los traté de defender, pero me convencieron los colombianos, eso es lo que quiero decir. Pero bueno, ya, volvamos al tema. Estado. Mira, hoy en la mañana lo voy a contar, lo voy a clasificar. Pasamos entonces con los invitados que vamos para este encuentro mañana, brasileño, uruguayo, colombiano. Entonces pasamos a la chimba, ya al campamento Luz Divina, nos recibió Felipe, que está ahí de vuelta, en fin, no sé qué, y nos mostró lo que mucha gente ya conoce, el trabajo que han hecho espectacular. Entonces fuimos a ver donde él tiene este como Infocap chico, ¿cierto? Capacitación así bacán, excelente. Y entonces nos contaba una cosa que yo no se la había escuchado antes. En los talleres, que son los talleres de electricidad, de cafetería, de confección, etc. Entonces las personas que postulan a esto, digamos que vienen, que reciben esta capacitación gratuita, etc., con súper buenos talleres, etc., ellos tienen sus herramientas, se las pasan al comienzo del curso. Y las usan y las usan y las usan. Cuando termina el curso, se gradúan, reciben después de, no sé, 6 meses, no sé cuánto, y les pasan todas sus herramientas, se las llevan. Las personas, mujeres en este caso, que hacen corte y confección, se llevan su máquina de coser bacán, una Singer buena, ¿cachai? Se le llevan. Entonces, cuando nos cuenta eso, así como, ¡guau! Claro, porque efectivamente él tiene ahí apoyos, ¿cachai? De empresas, tú sabes que Felipe es busquilla por todas partes y por lo tanto, digamos, en esta lógica, las fundaciones que lo apoyan, se consiguen lucas para renovar ese material cada vez. Ya, eso en el Estado, o sea, tú le decías a la inteligencia artificial del Estado y colapsa. Pero así hace. Colapsa. Tal cual. Porque en el fondo dice así como, pero ¿cómo? Si esto es material, lo compraron con este proyecto, aunque sea una ONG, lo compraron con este proyecto, en cualquier minuto te mando cualquier repartición del Estado, la Contraloría, la que sea, weón, a buscarte dónde están esas herramientas, las quiero ver todas. Hace 12 años atrás, yo era director de la Corporación de Cultura y Turismo de Calama, y ahí con Carla, con Julio Pastel, ustedes lo conocen, ellos hicieron todo un proyecto muy interesante, y una de las cosas, de los muchos talleres que se hicieron, me acuerdo uno, era de fotografía para cabros de sectores vulnerables de Pobla. Y entonces la gracia era que había un profe que les enseñaba que hacía fotografía, y compramos en ese tiempo, estoy hablando del 2010, unas camaritas que costaban como 60 lucas, compramos 10, me acuerdo perfectamente, 10 estas camaritas así digitales, 10, 12 años atrás, 12 años atrás. Y entonces se las pasábamos a los cabros y ellos las tenían durante 3 días, a la clase siguiente se la iban rotando, pero se la llevaban, porque había instrucciones del profe, vayan, entonces los cabros le tomaban cuando todavía no estaban los smartphones tan popularizados, y entonces tomaban fotos en su casa, etcétera, después las conversaban. Bueno, adivinen, esas cámaras, algunas se perdían. Llega un día a Contraloría, el ejemplo es literal, 2011, yo era director, entonces llegan a hacer toda una revisión, y entonces entro a las 30 cuestiones que nos pusieron, solo había 5 de las 10 cámaras. Así que la corporación tenía que restituir ese dinero, porque era dinero público de la municipalidad. Yo tuve a la fiscalizadora de Contraloría de la región de Antofagasta sentada en mi oficina en Calama,
Entonces, yo le trataba de explicar, le mostraba las imágenes, porque hacíamos registro de esos procesos, esos talleres, unas cosas maravillosas que se hicieron en Calama esos años, que muchas veces se han reproducido y que se hacen en muchas partes, con gente interesante, que en fin, que busca. Eso hace colapsar la lógica del Estado. No se entiende, porque el Estado, no el gobierno, no solo la política, el Estado de Chile es superior, es más grande, y nosotros somos parte de esa locura. Suponemos siempre, tal como los ciudadanos tienen desconfianza en los políticos, el Estado tiene desconfianza en los ciudadanos. Entiende que las ONG postulan y que si hay muchos honorarios porque se quieren robar la plata, que si hay materiales los quiero ver. ¿Para qué? No sé. ¿Para qué mierda le importa a la Contraloría que estén esas putas 10 cámaras? Para que en algún minuto estén obsoletas. Pero las quiero ver, porque si no, entiendo que probablemente tú hiciste un negocio. Eso, o sea, solo con eso que estoy diciendo que es una dimensión, Sí. colapsa la posibilidad. Termino el ejemplo de hoy día, de esa conversación. Salimos con mi amiga Sareli Fonseca, que es la directora de la ONG La Casona de los Jóvenes, que estamos haciendo esto. Entonces ella decía, ya 30 años trabajando en población, en fin, heavy, así una mina así, terrible, así, trabajo barrial. Entonces me decía, que heavy, me decía, porque él puede hacer eso, lo que sucede en la chimba, porque en realidad son aportes privados. Porque yo, que básicamente trabajo con proyectos con aportes del Estado, jamás podría hacer este centro, porque no tiene ese juego de piernas. ¿Cachai? ¿Cachai? Qué rudo Sí, que lo sí, público te limita la posibilidad de proyectos más poderosos y ambiciosos. pero mira, sí, a ver, es que es súper interesante porque tiene un lado beneficioso. Objetivamente en Chile no se han robado nunca el país. ¿Ya? O sea, en Chile hay corrupción, sí hay corrupción, pero los chilenos no sabemos lo que es que te roben el país. No sabemos qué es que se pierdan de una sola vez 2.000, 3.000 millones de dólares. De dólares. No lo conocemos, ¿ya? No lo conocemos. Entonces, está eso, pero es totalmente cierto. O sea, yo cuando tengo proyectos de investigación, ¿ya? Proyectos de investigación de 2 millones de pesos, ¿ya? Entonces, tú vas a rendir y no te aceptan boletas continuas. Boletas continuas de la Biblioteca Nacional, que fui a sacarle fotocopia a unos libros, Y después primero a saqué otro. la fotocopia y después le saqué a otro, ¿ya? Entonces no me aceptan la boleta continua. Entonces, para poder rendir el gasto, ¿ya? Me tengo que parar en el metro, ¿ya? A recoger los tickets que la gente vote, ¿ya? Para cubrir el monto, ¿ya? Entonces, es una cosa desquiciada, completamente desquiciada, porque sencillamente, claro, y ojo, he hablado con harta gente del mundo universitario chileno, sobre todo los que no están en Santiago, que les toca más ese tipo de situaciones, que tienen el siguiente problema. Tienen que viajar mucho a Santiago. Muchas universidades de regiones tienen sedes en Santiago porque dicen, si no financio una sede en Santiago, no existo, no le importa a nadie. Entonces llego a la reunión con el ministro y me dicen, ustedes están ubicados en no sé dónde. Ya, por lo menos se acuerdan de mí. ¿Ya? Entonces tienen una sede en Santiago. Bueno, y para recibir invitados internacionales, para hacer eventos, muchos eventos en Santiago, son de universidades de regiones, en fin. Bueno, resulta que me contaban que como hay que comprar los pasajes, ¿ya? A través de compras públicas, ¿ya? Tú vas a comprar los pasajes y por alguna razón que desconozco y no le pregunté el detalle por qué ocurría eso, ¿ya? Los pasajes que están disponibles son pasajes de, por ejemplo, un pasaje que normalmente vale 60.000 pesos o incluso 50.000 pesos, está a 260. Y tienes que comprarlo a ese monto. Tú no lo estás pagando, lo paga la universidad, pero lo paga la universidad, ¿ya? Que son universidades que reciben poca plata del Estado, es un costo más alto para el Estado, además, es una pérdida para el Estado, pero la respuesta que reciben siempre es el costo de la transparencia. Es el costo de la transparencia. Si tú aumentas el costo de la transparencia, no va a ser posible. Las universidades chilenas, lo digo con conocimiento de causa, las universidades públicas chilenas compiten en el mercado. Esa es la verdad, compiten en un mercado. Con la diferencia que las platas que le entran a la universidad chilena no se pueden reitemizar fácilmente. Si queréis construir un edificio, se va a demorar 5 años, 6 años, ¿eh? Y la universidad privada,
que recibe, muchas de ellas, lo mismo proporcionalmente del Estado, y que todas reciben plata del Estado sí o sí, o sea, siempre van a recibir plata del Estado, y otras tienen incluso acceso a fondos de aportes directos del Estado, como las universidades católicas, por ejemplo, ¿ya? Bueno, resulta que no tienen ese problema, aunque manejen plata del Estado. Entonces, efectivamente hay un problema ahí de conceptualización que no es culpa de la Contraloría, porque eso tiene que ver con las leyes, ¿no? La Contraloría lo que hace es aplicar. Sí, O sea, yo les digo, mi experiencia con el sistema español es clarísima. O sea, los niveles de justicia de la Contraloría en Chile son altísimos, altísimos, ¿ya? Respecto a un usuario. Aquí, en cambio, el funcionariado es muy poderoso, ¿no? Es como te miran con cara de usted viene a hablar de que un funcionario cometió un error. O sea, pero por favor, ¿cómo se le ¿cómo se le puede ocurre? ocurrir? Entonces, no, es bien, yo creo que ese es un gran tema cuando se habla de modernizaciones del Estado y qué sé yo, ese es un gran tema. O sea, tú no puedes tener al Estado amarrado diciéndolo al mismo tiempo compita. No tiene sentido. Pero fíjate tú, Alberto, que me encanta que hayas planteado el tema como lo planteaste, porque yo quiero volver a exactamente lo que dije antes respecto de no solamente la eficacia, sino que además la visibilidad de lo que se hace. Mm. Tú pides respaldo contable para un montón de cosas que tú dijiste que ibas a hacer. ¿Cuántas de ellas las viste? ¿Cuántas de ellas se materializaron? ¿Cuántas de ellas se mueren en un proceso que terminas teniendo que entregar boletas por algo que no se vio, por algo que no resultó o por Así algo es. que lisa y llanamente se dejó de hacer? Una de las cosas más extraordinarias que tiene la realidad, aquí me estoy poniendo filósofo, pero una de las cosas más extraordinarias que tiene la realidad es que es visible. Y por lo tanto, cuando tú empiezas a hacer cosas, ya sea en el Estado o en el mundo privado, el objetivo que tú tienes de construir, hacer cosas que no existían, es que tú puedes ver todo el proceso y puedes visibilizar aquello que tú dijiste que ibas a hacer. Cuando tú hablas 1.000.000 y se produce 100.000, tenéis un problema serio, porque efectivamente todos los incentivos van a ser, y no lo digo porque sean mal pensados o no, es porque su pega, todos los incentivos van a estar puestos en el aparato de fiscalización para creer de que te están pasando un gol. Porque no veo aquello que me están diciendo que se hizo. Y desde el punto de vista de lo material, que es el 90% de las cosas que se prometen en las campañas electorales, normalmente tú ves muy poco. Y cuando tú ves poco, no digo que ese es el caso chileno, puede ser el caso de muchos países, cuando tú ves poco, inevitablemente el sistema va a pensar que esa plata, si no se ve, es porque se mal usó. Pero a veces no la van a ver y va a estar bien utilizada. O sea, Pues, obvio, hay montones de cosas donde tú la plata no tiene como resultado un ladrillo, claro. tiene como resultado un viaje, tiene como resultado un contacto, tiene como resultado una ceremonia simbólica, ok, y que a veces pueden ser más difíciles de hacerse, o incluso muchas de ellas, sobre todo en términos estratégicos y todo lo demás, probablemente no se les pueden ver, pero sí tienes que mostrar cómo materializaste esa obra. Y en el ámbito del mundo del chileno común y corriente en un país como en cualquier país, tú empiezas a sentir que las cosas cambian y ojalá cambien para bien, porque empiezas con aquellos sentidos que el ser humano tiene desde la biología, empiezas a percibir que el mundo cambia, que su entorno cambia.
ya sea porque te hablaron de una manera distinta y lo escuchaste y ya te dejan de tratar de gay de mierda o maraco culiao y te empiezan a tratar mejor y te empiezan a tratar de otra manera y tú notas un cambio. O levantas ladrillos que dan pie a aquello que se ofreció, prometió o que se está llevando a cabo y tú ves la realización de las cosas. A eso es lo que yo llamo la cultura de la eficacia. La eficacia. Jóvenes, lo vamos a dejar hasta acá. Alejandra Matu, no sé si ustedes se fijaron, pero está escribiendo cosas Sí. en el WhatsApp. No, Sí. no he visto nada. Solo voy a Sí. decir, estoy al tiro, Alberto, solo decir que al parecer está en una situación en que estuvo a punto de convertirse en parricida, así que probablemente hay una razón razonable por la cual no haya podido entrar a esta Hay esta que, sesión. hay que mandar a la gente de Contraloría a vigilar eso. ¿Qué voy a decir, Alberto? No, solo decir que el camino, el derrotero que toma el conflicto, la guerra Rusia-Ucrania, con la visita de Xi Jinping, una de las tantas visitas, una de tantos encuentros que han tenido, pero ya este es mucho más simbólico porque Xi viene por iniciativa propia, entre comillas, a decir que tiene una propuesta de salida, porque Putin acepta la propuesta de salida, porque no hay tensión alguna al respecto. Y la verdad es que creo que es una gran lección de política para una Unión Europea y Estados Unidos que han hecho un trabajo político que yo creo que es deficiente, así de simple. En términos, ojo, Estados Unidos tenía súper claro todo el panorama en términos militares, sabía que iba a haber una guerra, eso lo tenía, la parte de inteligencia funcionó perfecto. Pero en términos políticos, se sabe hace rato, la OTAN lo publica en su informe del año pasado, de que hay una relación ya consolidada entre Rusia y China, que China está detrás, que los han ayudado a sostener la moneda, todo eso se sabe. Y está dicho por la OTAN, que sabe por ellos mismos. No está dicho por un informe de un tercero. Pero mientras tanto juegan en la pantomima de que Rusia está aislado, de que no existe, de que no importa. Mientras tanto, misteriosamente van a África y les va pésimo. Macron está con problemas en Francia mismo, Scholz en Alemania, o sea, súper debilitados. Y bueno, y Biden estos días andaba con unas agendas que no tenían nada que ver, que recibió a una muchacha trans de 26 años que dice tener psicológicamente 6, y era una activista en medio de esta visita, ¿me entienden? O sea, son esas cosas que habitualmente no se harían en absoluto. Entonces yo creo que políticamente, ya veremos lo que viene después, qué sé yo, políticamente la acción estratégica de esos países que se dicen a sí mismos Occidente, bueno, está muy debilitada y si no ordenan ese camino, se va a ver bien complejo porque además hay muchos países que se declaran medios neutros, qué sé yo, pero que en rigor, cuando tú declaras neutro, a sabiendas de que hay un poder dominante todavía, que es Estados Unidos, significa que estás más bien por el otro lado. Eso es lo normal, y eso ya se sabe. La gran duda ahí es India, ¿ya? Que a mi juicio no hay duda, pero todos tienen la duda de si India para qué lado está, pero hay otros países que ya están súper definidos en irse con China. Entonces, es bien interesante, y todo esto además tiene un corolario en Chile, además con un tema sobre los intentos de Tianqi de aumentar sus derechos políticos al interior de Soquimich. O sea, hay una serie de cosas ahí que están interesantes viéndose al respecto. Oye, está bueno la segunda, pero ni el siglo. Los miembros, sale una sola foto. Una sola persona. Los miembros del TC que protegen a Boric. Está buena. Está solito, presidente. Yo por eso igual lo abrazo. Lo criticamos, pero si necesita calor, vamos y lo abrazamos porque está solito, presidente. Es que Ya. yo creo que tendría que haber salido el Winnie the Pooh, tendría que haberle puesto algo para que se viera un poquito más. Van a por Había ti. que fortalecer. Van a Sí. por ti, Gabriel. Van a por ti. Lo sabes, pero ¿lo sabes? No sé. Bueno, hasta el próximo martes. Esperamos con dotación completa.
Un abrazo. Chao, Fernando. Chao, Alberto. Chao, chao, adiós, que le vaya Nos bien. vemos. Chao, Saludos a la Ale. Ya. Ya.